Les pido por favor que abran ahí sus Biblias en el libro Salmos 27, por favor. El Señor ha sido bueno con nosotros, amén, hermanos. Mi aplicación no quiere jalar. Salmos 27, hermanos, por favor. Dice, ¿lo tenemos todos ahí, hermanos? Fíjese, dice su palabra, ahí me sigue con su vista. Dice la palabra, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego fíjese lo que dice el versículo 4: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, amén. Esta tarde el salmista decía que quería inquirir en su templo, hermanos. El inquirir habla de participar, de adorar. Y en esta hora, este servicio, hermanos, vamos a dedicarlo al Señor, amén. Vamos a decirle que Él reciba toda la gloria, que Él reciba toda la alabanza, que Él reciba todo nuestro ser, amén. Y agradecerle al Señor por toda esta semana que Él nos ha dado, ¿verdad? Fuerza, salud, trabajo. El Señor ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. En esta hora, ¿por qué no cierra sus ojos y le da una adoración al Señor? Amén. Dile: Señor, gracias en esta tarde, Señor. Estamos delante de ti, Señor, adorando tu nombre, Señor, glorificándote, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido maravilloso, Señor, y tu gracia y tu poder, Señor, están sobre nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, y que tú recibas la alabanza, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por todo lo malo que hemos hecho este día o antes, Señor. Venimos ante ti, nos humillamos ante ti y exaltamos tu nombre, Señor, pero sobre todo pedimos, Señor, ese perdón, Señor. Sabemos que te hemos fallado, Señor, que hemos sido negligentes quizás, Señor, en no estudiar, no leer tu palabra, o quizás hemos estado en lugares donde no deberíamos de haber estado, Señor. Y en esta tarde, Señor, venimos ante ti, humillados ante ti. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor. A ti entregamos, Señor, nuestra adoración en esta tarde, Señor. Vamos, hermano, levante sus manos, dígale: Señor, yo te adoro en esta tarde. Yo te exalto, Señor, y alabo tu nombre, Padre eterno, porque tú eres bueno conmigo, Señor, hacia mí, hacia mi persona, hacia mi familia, Señor. Gracias, Señor.
Sí, Señor, es tu diestra la que nos sostiene. Dile una vez más, Señor, mi Dios. Señor, tu diestra nos sostiene. Tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, y tu preciosa paz, tu aliento. Preciosa paz, tu aliento, y tu preciosa paz. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén, en esta tarde. Dile: tu aliento, Señor, tu gracia nos sostiene, Señor. Y ya no vivimos más, ya no vivimos nosotros, amén, hermanos. Ya Cristo vive en nosotros, es el que vive, no nosotros, amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy, justificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe. Siempre
Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, tenemos nueva vida, amén. Nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Aleluya. Nueva vida. Sí, Señor, tenemos nueva vida en ti, Señor. Fue tu amor, Señor, que nos ha cambiado, Señor. El que nos ha transformado, Señor. Y por eso tenemos nueva vida en ti, Señor. Sí, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Nueva vida tenemos en Cristo. Dígale, nueva vida en Cristo tengo. Nueva vida en Cristo tengo. Nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Sí, Señor. Tenemos nueva vida en ti, Señor. Y tú eres el Dios de nuestra vida. El Dios de mi vida eres tú, el Dios de mi alma eres tú, todo tú lo llenas en mi ser, solo tú. No quiero estar fuera de tu amor, no quiero del mundo su esplendor, quiero estar muy cerca de tu amor, de tu amor. Ser solo tú. No quiero estar fuera de tu amor, no quiero del mundo su esplendor, solo quiero de tu amor, de tu amor. Dígale la amistad. La
esto, así dice la palabra, amén. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Dígale una vez más, aquel que confía en ti es un hombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Dígale una vez más, aquel que confía en ti es un hombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Dígale, caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Aleluya. Aquel que confía en Él, amén, es un hombre sabio, dice su palabra, amén. Que vinieron los ríos y soplaron los vientos fuertes contra su casa, dice, pero que no fue derrumbada, hermanos, porque estaba fundada en la roca. Tú eres nuestra roca, Señor. Levante su mano y dígale, tú eres mi roca, Señor. Solo en ti, Señor, confiaré. Porque pueden venir problemas, Señor, pueden venir circunstancias difíciles, Señor, y yo estaré confiado siempre en ti, Señor. Ayúdame a ser ese hombre sabio, Señor. Fundar mi hogar, mi casa, mi matrimonio, Señor, sobre la roca. Oh, sí, Señor, te necesitamos, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Porque podrán venir todos, Señor, podrán venir los problemas a mi vida, Señor, pero nada me podrá tumbar, Señor, si estoy fundado sobre ti. Tú has cambiado mi vida, Señor. Tú has transformado, Señor, mi ser y me has dado una nueva vida, Señor, como lo cantábamos hace un momento, Señor. Y nos has dado una nueva vida, Señor. Vivíamos ciertamente en pecado, Señor, pero tú nos has transformado, tú nos has perdonado, Señor, y ahora tenemos nueva vida en ti, Señor. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, sí, Señor. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete. Muchas gracias, Señor. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor.
amor de Dios es tan grande. Y aun cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, perdidos en la vanidad de este mundo, Él nos rescató con palabras de amor. Aquella mujer que se acercó a Jesús, la traían acusándola a miles de hombres, y le decía: está en pecado ella. Pero dice la palabra, dice que alzó su rostro y ya no había nadie que la acusaba, y solo pudo ver los ojos de amor de Jesús. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Muchas gracias, Señor, porque nos has perdonado, Señor. Nos has cambiado, Señor, y en tus ojos solo podemos ver ese amor. Mira, hermano, todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida, todo lo que está pasando en este mundo en este momento, un día va a pasar todo esto. Un día estaremos con Cristo por siempre, reinando. Todo esto pasará, hermanos. Dice su palabra que estaremos en una eternidad con una paz constante, adorando al Señor. Ya no serán unos momentos como ahorita, como dice su palabra, ya no dice unos momentos en su presencia, Señor, sino que estaremos por toda una eternidad adorando su nombre. La resistencia que tiene de Dios es uno mismo nada más, hermano. Déjate llevar con el Señor y dile: Señor, perdóname, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy.
Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña, Señor, cada día. En esta hora, Señor, solamente nos queda agradecerte, Señor, que estamos aquí, Señor, juntos, adorando tu nombre, Señor, y sirviéndote en este lugar. Muchas gracias, Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén, hermanos. ¿Por qué no toma? Dale un fuerte aplauso al Señor y así toma su lugar, así con... Y vamos a pasar a lo siguiente. Amén. Semanas. Rápidamente los anuncio, mi hermano. Los lunes, acuérdense, las mujeres tienen su grupo de oración a las 7 de la tarde. Cada lunes a las 7 de la tarde se reúnen por vía Zoom, por vía internet, videollamada, como le quieran decir. Las encargadas de estas oraciones es la hermana Maribel y la hermana Marisela. Si tienen preguntas o si quieren añadir al grupo de las mujeres, con confianza pueden acercarse a cualquiera de las dos hermanas que mencioné y los pueden guiar o los pueden añadir al grupo de Zoom para que puedan escuchar. Si tienen una oración, tienen una petición, sea cual sea mi hermana o mis hermanos, hágansela saber a ellas y ellas la ponen en una lista. Y creo que llevan un control de oraciones y peticiones, ponen una lista y las contestadas las ponen ahí para que al fin del año veamos todas las oraciones que Dios nos ha contestado. Amén. Y también los varones tenemos un estudio todos los miércoles a las 8:30 de 8 a 8:30 de la tarde todos los miércoles. Llevamos un estudio de las bases, de los fundamentos bíblicos del varón cristiano. Así que si usted, varón, se quiere añadir con confianza, acérquese con Oscar o conmigo y nosotros le podemos dar la orientación para que nos dé su correo electrónico y lo podamos agregar al grupo con nosotros los varones. Amén. Se me hace que son todos los anuncios, ¿verdad? No hay nada extra. Mi hermano, sí, hay un anuncio que hoy en la mañana nos comentó la hermana Marisela, que por la situación del COVID otra vez que va a un aumento, en la iglesia nos está pidiendo otra vez, los que nos rentan la iglesia, nos están pidiendo que usemos la máscara, ya de aquí en adelante hasta nuevo aviso, porque como sabemos ya esto otra vez ya es una nueva variante del COVID y que es más infecciosa supuestamente, así que les pedimos por favor que los domingos, cuando entremos aquí, nos pongamos la máscara por favor, para que no nos llamen la atención los pastores de la iglesia y nos vayan a un regaño o algo por el estilo. Amén. Así que todo lo demás se queda igual, mi hermano. Así que si ya sabes, hermana, mujer, si usted quiere unirse a la oración, hable con la hermana Maribel, con la hermana Marisela, y varón también hable con nosotros, con Óscar o conmigo, para que podamos añadirlo al grupo. Amén. ¿Y qué le parece si oramos por el diezmo y por la ofrenda? Porque un paso de obediencia, amén. Así para que Dios es bueno con nosotros. Todos tuvimos trabajo esta semana, amén. Levanta la mano, ¿quién tuvo trabajo toda la semana? Y eso es gracias a Dios, amén, porque Él provee para nosotros. Él nunca nos suelta. Mira, muchas veces pensamos que, ¿cómo lo voy a hacer? Pero en el mero día, a la mera hora, Dios bendice, amén. Dios abre puertas, manda gente, usa gente para que nos pueda bendecir y nos puedan ayudar en nuestros problemas. Así que, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Y como te cantábamos, Señor, te damos gracias, Señor, porque has perdonado todo lo que somos, Señor. Has perdonado, Señor, cada pecado que traíamos arrastrando, Señor. Pecados, Padre Santo, que nos sentíamos indignos, Señor, de acercarnos a ti, Padre Santo. Gracias porque a pesar de todo eso, a ti no te importó, Padre Santo, recogernos, Padre Santo, y hacernos tus hijos, Padre Santo. Te damos gracias porque esta semana, Señor, tuvimos trabajo, tuvimos un pan en nuestra mesa, Señor. No faltó que comieran nuestros hijos y nuestras esposas.
Y a uno como cabeza de hogar, Señor, le das la fuerza para salir cada día, Señor, en la mañana temprano, Señor, a trabajar, Señor. Yo te pido por mis hermanos aquí presentes, Señor, que les des la fuerza todos los días, Señor, la sabiduría sobre todo, Padre Santo, para que ellos puedan salir a trabajar sin ningún contratiempo, Señor, sin un accidente, Señor, para que ellos puedan volver, para que podamos volver cada tarde, Señor, a ver a nuestra esposa, a ver a nuestros hijos, Señor, amarlos sobre todas las cosas, Padre Santo. Gracias por tu misericordia y por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los niños pueden pasar a su lugar. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Gracias a Dios. Disculpen si no los saludé, estamos ahí en el sonido. Ahora sí que todo esto es un challenge. Ahora sí que todo esto es un esfuerzo de, gracias a Dios, un equipo de hermanos que se esfuerzan. Le damos gracias a Dios por ello. Y ya por fin a todos aquellos que nos siguen en internet, ya estamos transmitiendo, ahora sí como se debe de transmitir, ¿verdad? Ya el sonido ya está ahora sí por medio, ya no se escuchan los ruidos cuando usted mueve una silla o un niño grita, ya no se escucha en internet y le damos gracias a Dios por ello. Y arreglando todo eso, fíjense, le cuento. ¿Qué cree? Mi computadora no prendía y no prendió. Y gracias a Dios que está aquí nuestro hermano Brian y me prestó su tablet, ¿verdad? Pude descargar el archivo de la predicación, pero ya íbamos a hacer una predicación improvisada. Imagínense acordarme de 10 hojas, todo lo que escribí. No se puede. Bien, hermanos, hasta el día de hoy hemos visto cómo el llegar al Espíritu Santo a la vida de los discípulos completa su vida, los capacita, ¿sí? Estamos en Hechos capítulo 2 y si usted va ahí, por favor, Hechos capítulo 2. Ahorita le voy a mencionar el versículo, ponga su vista en el versículo número 14. Ahora que el Espíritu Santo ha llegado a esos 120, a los discípulos, los ha llenado, se manifiesta con una señal de hablar en lenguas. Ahora, sí, tienen todo para proclamar a Cristo. Y al llegar al Espíritu Santo se hace evidente, lo dijimos en las enseñanzas pasadas, por un sonido como de un viento recio que soplaba. Para todos aquellos que son nuevos o que nos visitan por primera vez, estudiamos la Biblia versículo por versículo, ¿verdad? Y eso nos da una gran ventaja porque vamos desmenuzando cada versículo y vamos explicando a cómo vienen los temas en los versículos y cómo el Espíritu Santo lo aborda o lo relata en la palabra de Dios. Mire, se hace esta señal como de un viento recio que soplaba y lo que ocasionó es que la gente comenzara a reunirse. Y cuando esto estaba pasando, los que estaban ahí empezaron a glorificar a Dios, a hablar de la grandeza de Dios en las lenguas de todos aquellos judíos que estaban alrededor de ellos. Ahora, le cuento el contexto. Era el día del Pentecostés, ¿sí? Era el día del Pentecostés y había cientos de miles, escuche bien, cientos de miles de judíos alrededor. Y Dios en su soberanía hace setup, pone todo el escenario para que esto suceda, para llamar la atención por medio de esa manifestación, por medio de ese sonido, ¿sí? Pero no entendían por qué aquellos galileos ignorantes, porque recuerde que los judíos no querían a los galileos, recuerdan que había una enemistad, ¿sí? Eran lingüistas y ahora sí que magnificaban a Dios en lenguas que ellos les podían entender. Y lo raro de esto es que hablaban las maravillas de Dios, dice la palabra de Dios, pero si recuerda al leer, por ejemplo, Mateo 9:34, después de sanar a un mudo endemoniado, la conclusión de los fariseos fue: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, ¿sí? Bueno, es curioso cómo los religiosos, los que tenían que ver, ahora sí vamos a contextualizarlo, ¿verdad? Es curioso cómo los pastores de ese tiempo,
Es curioso cómo los rabinos, es curioso cómo los sacerdotes de ese tiempo, lo estoy contextualizando el día de hoy, los que estaban encargados de enseñar al pueblo a adorar, a acercarse a Dios, pues estaban más interesados en sus propios deseos, sus propios intereses. Había todo una religión, toda una estructura. Y esta fue la conclusión a la que ellos llegaron. Jesús hacía los milagros que hacía porque tenía el poder de Satanás, ¿sí? Y con esto querían tergiversar a las personas. Pero en el día del Pentecostés, que había varios cientos de miles de personas celebrando este día, esta festividad, Dios prepara este escenario. Y mire, si usted ha leído por adelantado el libro de los Hechos, ¿sí? Ya en ocasiones pasadas les he animado a que lo hagan porque es muy, muy hermoso. Hay algo que en ocasiones nos traba como iglesia. A veces queremos poner una estructura en la iglesia, ¿sí? Y queremos que las cosas se hagan de cierta manera, ¿sí o no? Entonces, la estructuración de la iglesia en el libro de los Hechos empieza a partir del capítulo 6, ¿se acuerda? Más adelante lo vamos a ver. Y algo me dice en el libro de los Hechos, hermanos, que primero se trata de hacer el trabajo de la obra de Dios y después que Dios añada cada día a los que han de ser salvos, nos preocupemos por la estructuración. Hay un dicho por ahí que dice un hermano mucho, ¿verdad? A lo mejor no lo voy a recordar bien, me ayuda. Hay muchos generales, no, y muy pocos indios, algo así, ¿verdad? Hay muchos jefes, pero pocos indios. Eso es un dicho mundano. Pero a lo que se refiere es que todos queremos ser líderes, pero no queremos ser servidores. Mire, en el capítulo 6 de Hechos, los apóstoles se dan cuenta de que es hora de crear una estructura para que puedan operar de acuerdo a como el Espíritu Santo lo requiere. Los apóstoles servían la cena y hacían de todo. ¿Sí? En el comienzo de la iglesia, ¿usted se acuerda de leer Hechos? Le voy a leer Hechos capítulo 6:2 en la traducción lenguaje actual para que vea de lo que estoy hablando. Dice: entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Más adelante voy a explicar a detalle todo esto, porque había por ahí también dinero que se repartía. Mire, voy a parafrasear lo que están diciendo en este versículo. Me imagino que Pedro, comentando con Juan, le dice: oye, pero ya se empezó, ya la gente es demasiada, ya son miles, la iglesia creció, fue una explosión. El Señor añadió a la iglesia, pero los discípulos, los apóstoles se dieron cuenta de que ellos no lo podían hacer todo. Y para eso, dice la Biblia, que escogieron hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que sirvieran a las mesas, ¿verdad? En la iglesia de los apóstoles eran los apóstoles y profetas, y después fueron los obispos, los pastores, los ancianos, los presbíteros, ¿sí? Pero todos hablan de una misma idea de servir a Dios, ¿sí? Y de también, más adelante habla de los diáconos, y vamos a hablar más adelante de toda esta estructuración. Pero si usted se fija en este capítulo 1 que ya vimos y en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, algo hermoso es que la iglesia empieza a crecer y no hay una estructuración. Y ahorita le voy a hacer un comentario respecto a eso, de acuerdo a los expertos. Mire, nunca debe ser más complicado la estructura que pastor y servidores, que pastor y diáconos, pastor maestro o pastores maestros. Nunca debe ser más complicado. Debemos de tener una estructura en la iglesia sencilla para que el Espíritu Santo pueda moverse y guiarnos a donde Él quiera guiarnos, a donde Él, más allá que nuestra vista carnal, sino que Él con una vista celestial tiene para suplir necesidades que como iglesia en una comunidad podemos suplir, ¿sí? Mire, algunos de vosotros venimos de iglesias estructuradas en donde ya no hay guianza del Espíritu Santo. Usted entra a algunas iglesias y ya las cosas son metódicas. Si el hermano de la alabanza se pasa 5 minutos más, al final lo meten al cuartito, ¿verdad? Para regañarlo.
o si alguien por ahí levanta las manos y exalta al Señor, o si alguien hace algo que está fuera del orden o de la estructura, muchas veces queremos encajonar a Dios de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una iglesia que son así como un relojito? Se empieza a tal hora, se acaba la alabanza a tal hora, tal vez hay un agradecimiento, una acción de gracia, la predicación de tal hora a tal hora, y Dios los bendiga a Dios y ya cumplimos, ¿sí? Pero hay veces el Señor quiere hablar, quiere manifestar tal vez una profecía, quiere tal vez en un momento de alabanza y de oración exponer algún pecado, o quiere que ese tiempo sea para que tú rindas tu vida a Él. No sé, es de acuerdo al Espíritu de Dios. Y muchas veces en la estructura que tenemos, hermanos, venimos y encajonamos a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mire, a medida que la iglesia crece, muchas veces la estructura para 10 personas se vuelve absoluta para 50. Muchas veces. Pero por eso la iglesia se organiza solo en la medida en que se adapte al mover del Espíritu Santo. Esto lo mencionó un prestigioso predicador. Dijo, la iglesia debe estar atenta porque somos la iglesia de Cristo Jesús, llenas del Espíritu Santo, y si el Señor quiere movernos por un ministerio en cierto tiempo de nuestra vida, en cierto tiempo tenemos que responder a eso. ¿Qué tal si el Señor quisiera movernos por el ministerio de sanidad y empezar aquí a dar don de sanidades y las personas se dieran cuenta? ¿Y qué creen que van a hacer las personas que se dan cuenta? El Children's Hospital está aquí a un lado, ¿verdad? Y el otro hospital de la universidad también. Van a venir a la iglesia y van a empezar. ¿Se ha puesto a pensar? Debemos saber qué es lo que Dios quiere por medio del Espíritu Santo, en el aquí y en el ahora, no en una estructura. Así va a ser lo suficientemente flexible, ¿sí? Cuando estamos dispuestos como para que el Espíritu Santo pueda moverse en la dirección que Él quiera, sin limitarlo con una estructura humana. No estoy hablando que las estructuras humanas son malas, hermanos, no, pero muchas veces sí limitan a Dios y nos encajonamos. Alguien dijo, cuando los cristianos se vuelven muy organizados, se vuelven anticristos. Mire, la estructuración de la iglesia se debe de adaptar a la obra del Espíritu Santo, haciendo lo que Él quiere hacer en la iglesia, ¿sí? No el Espíritu Santo, ahora sí se debe adaptar a la iglesia, no, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad que sí? ¿Lo recuerdan? Se lo pongo de otra manera, y este ejemplo está muy, muy hermoso, ahora sí que está chistoso, escúcheme. Déjeme, ahorita le doy el ejemplo. Mire, no les importa la organización porque en la iglesia primitiva no les importaba la organización en los primeros capítulos, porque la iglesia primitiva entendía que era un organismo. ¿Sabe que un organismo es algo que tiene vida? ¿Sí? Le pongo un ejemplo ahora sí. Esta mañana cuando usted se levantó, ¿se acuerda cuando se levantó esta mañana? Ok, ahí le va. Yo estoy completamente seguro de que ninguno de ustedes hizo el plan de actividades para su cuerpo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no trae una lista en su bolsa diciendo, estas son las actividades de las partes de mi cuerpo? ¿Sí? Las actividades de la mano van a ser en este día, y pone una lista, ¿verdad? Cuando piensen agarrar un vaso, pues el brazo va a estirar y las manos, no hizo eso, ¿verdad que no? Mire, la rodilla no le dice usted, bueno, rodilla, vamos a hacer el plan, asegúrate que el talón y el tobillo cooperen y estén atentos para dónde vamos. También no olvides que el músculo se sale de ritmo, así es que ten atención al músculo. ¿Verdad que usted camina y todo tiene una coordinación? Es un cuerpo, son diferentes miembros. Cuando hay un organismo, fíjese bien, no necesitas una organización, escuche, porque el organismo está sincronizado y funciona, ¿sí?, organizadamente. Ahora, es lo mismo en el cuerpo de Cristo.
Cuando el cuerpo de Cristo tiene exactamente presente que del Señor recibimos las órdenes. En el cuerpo de Cristo, nosotros que somos muchos miembros, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Mire, un pensador dijo, en un organismo y menciona, la iglesia hay un orden, una disposición, se da la distribución porque se asocian, se agrupan, se ordenan sistemática y estructuralmente en una agrupación donde todo está mancomunado en la planeación, en la preparación y en el desarrollo y crecimiento de este mismo organismo. Qué hermoso, ¿verdad? Pero, ¿por qué la iglesia? Aquí surge una pregunta. ¿Por qué en la iglesia siempre faltan maestros y sobran músicos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en la iglesia siempre faltan servidores, pero sí sobran coristas? ¿Por qué? Yo creo que muchas veces la culpa la tenemos los pastores, hermanos, porque no hemos enseñado a la iglesia que somos un organismo que tiene vida en Cristo Jesús y que servimos a Cristo en lo que hagamos. Desde que yo tengo memoria, escuche, yo nunca he escuchado a mis pies que se quejen porque ellos me tienen que cargar todo el día, ¿sí? Nunca los he escuchado decir, hey Oscar, ¿sabes qué? Le toca los hombros ahora, me voy a poner en huelga, ¿verdad que no? Oscar, ¿sabes qué? Camina con los codos porque ya estás muy pesado, ya no aguanto. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando nosotros descubrimos ese llamado, descubrimos a lo que Dios nos ha hecho, muchas veces el Señor cuando nos añade, nos revela. Y somos parte de un cuerpo en el cual somos productivos. No se tiene que hacer una lista de lo que tienes que hacer o no, ¿sí? Mire, nunca he escuchado a los párpados diciendo, no es justo que yo durante 16 horas del día no me vea. ¿Sí saben cuáles son los párpados, verdad? Cuando cierra su ojo, ese es el párpado. Y no lo vemos. 16 horas, nada más se ve cuando está dormido. Y cuando está dormido, nadie lo ve, ¿verdad? Entonces, en la iglesia de Cristo, en el libro de los Hechos, la característica más obvia es que los apóstoles eran dinámicos. Esta palabra dinámicos habla de que tenían energía, tenían vitalidad, ¿sí? ¿Saben de dónde viene la palabra dinámicos? De dunamis. ¿Recuerdan cuando vimos Hechos capítulo 1 versículo 8? Y recibiréis poder. Y ahí ese poder habla de dinamismo. Ese dunamis se traduce en dinamita, pero también de ahí se deriva la palabra dinamismo. Y ese dinamismo habla de una energía, de una vitalidad. ¿Ha visto cristianos que cuando vienen a la iglesia vienen más que a fuerzas? ¿Sí? Ay, otro domingo. Ay, otra vez a la iglesia. Esa no es la actitud, hermanos. A lo mejor no estás bautizado con el Espíritu Santo. A lo mejor ni siquiera eres cristiano, porque el Espíritu Santo al llenarte, al ser bautizados, al integrarte al cuerpo de Cristo, inyecta vida en ti, inyecta dinamismo. Hay un anhelo ardiente en nosotros por venir y tener momentos de adoración al Señor, cueste lo que nos cueste, ¿sí? Cueste lo que nos cueste. Es un anhelo en nosotros de tener un lugar, de reunirnos con los hermanos, de confraternizar, de saber cómo están, de orar, de alabar al Señor. Eso es una iglesia, hermanos, ¿sí? No se nos olvide. Energía y vitalidad para hacer cosas, ¿sí? No evadirlas, no rodear las responsabilidades o actividades, ni se hacían sordos en las necesidades que presentaban conforme iba creciendo la iglesia, sino que solamente servían a Dios y punto. Esto debe ser muy claro en nosotros, hermanos. Casa de Oración Denver poco a poco ha ido creciendo, usted se fija, poco a poco ha ido creciendo. Es cierto, de vez en cuando tenemos una visita aquí o otra visita allá. Gracias por aquellos hermanos que nos visitan, pero usted sabe que poco a poco las familias ya han integrando. Y ahora ya no nada más somos 3 familias, o 4 o 5, no, ya somos 6 o 7 u 8. Ya estamos empezando a llegar a ese número. Pero en cuanto usted vea necesidad, hermano, usted tiene que saber que el Señor le ha llamado a servir, ¿sí? No busque pretextos. Busque el don con que el Señor lo ha capacitado, el don, el regalo
el don que se nos ha dado por gracia, el regalo que no merecíamos que Dios nos dio. ¿Para qué? Para servir a nuestro Rey, para servir a aquel que murió por nosotros. Mire, en los apóstolos mismos se ve un cambio notable. Ya no eran los mismos temerosos, inseguros apóstoles que andaban con Jesús, y ahora se ven que están llenos de dinamismo, se ve que están llenos de vida, ¿sí? Y como lo vimos en la enseñanza pasada, fue el ahora lleno del Espíritu Santo, Pedro, ya no el hablador. ¿Se acuerdan que hablamos de Pedro la semana pasada? Ya no el hablador, ya no Pedro el que negó a Jesús, ya no Pedro el que reconvino, el que corrigió al Señor, el que le dijo, Señor, tú estás mal, yo estoy bien. No, ya no es ese Pedro, sino un Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Controlado por el Espíritu Santo. Y en Hechos 2:14, vaya ahí, vamos a leer el versículo. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y ya vimos que este versículo nos habla de que era una costumbre, ¿verdad? Que en la hora tercera, alrededor de las 9 de la mañana, jamás un judío, por tradición, jamás iba a tomar antes de las 9 de la mañana, sino que tenían ahora sí, una costumbre muy rigurosa en cuanto a los alimentos. Versículo 16, mas esto es lo que dijo el profeta Joel, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esta profecía la encontramos en Joel 2, 28 y 32. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mire, toda esta profecía hasta el versículo 21, cuando dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta escritura, Pedro les está hablando de los inicios del Mesías, del tiempo mesiánico, Para un judío esto era muy importante. Para nosotros no tiene gran impacto. Nosotros hemos aprendido y aprendimos la palabra de Dios, pero los judíos aprendieron por generaciones a esperar al Mesías. Era un anhelo, era un deseo. Y cuando Pedro les habla de la profecía de Joel 2, capítulo 28 al 32, los judíos, él captó la atención de los judíos, ¿sí? Ellos pensaron que los discípulos estaban ebrios, mas Pedro les anuncia que eran los inicios de los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días bíblicamente? Los últimos días son aquellos cuando llega el Mesías. Ahí empiezan los últimos días, hermanos, ¿sí? Se suponía que Israel iba a recibir ese Mesías, iba a aceptar a ese Mesías, ¿sí? Pero Israel lo rechazó, ¿sí? ¿Se acuerda que dice la palabra de Dios claramente? Y a los suyos vino. ¿Y qué pasó? Los suyos no lo recibieron, porque ellos tenían otro concepto. ¿En qué actitud, en qué poder iba a venir ese Mesías? Y para un judío anunciar los últimos días era decirles que el Mesías había llegado a establecer el reino. Esa es la introducción que Pedro les llama a los judíos en este día del Pentecostés. Les está diciendo, el Mesías está aquí, es el tiempo de ser salvos. Pero en la mente del judío veían a un Mesías conquistador, a un Mesías destructor, a un Mesías que iba a abolir la opresión de Roma, ¿sí? No se daban cuenta de que Jesús el Mesías vino a destruir primeramente a un conquistador que es invisible, pero más destructor en su gobierno en la vida del ser humano. ¿Sabe cuál es? El pecado. Porque el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Y la implicación entonces es que si son los tiempos del Mesías, el Mesías debe estar aquí. Por eso en Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y les dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mire,
Al llamar la atención con esta profecía de Joel 3:28, lo que Pedro les acaba de decir es que este Jesús Nazareno, después en el versículo 22, es el mismo que hace 50 días ellos crucificaron. Imagínense, es fácil leer esta escritura, hermanos, pero nosotros tenemos que irnos al contexto un poco. Pedro era un hombre temeroso, un hombre aventado, era un hombre que creía tener la razón en todo. El Señor le dijo, me vas a negar. Él dijo, jamás te negaré. El Señor le dijo, hey, Satanás me pidió para zarandearte. No te preocupes, Señor, yo la hago solo, así como nosotros. Pero ahora ya es un Pedro nuevo. Y cuando empieza en esta enseñanza, hermanos, y les dice a ellos que hace 50 días este Jesús del cual está hablando él, ellos le crucificaron, se habla de un Pedro que tiene seguridad, se habla de un Pedro que tiene poder, se habla de un Pedro que tiene, ¿sabe qué? Valor, ¿sí? Valor, ¿para qué? Para confrontar a los judíos. Pero les está diciendo, ustedes mataron al Mesías de Dios, al que al que nosotros esperábamos por siglos y siglos, ustedes lo mataron, ¿sí? Para nosotros no tiene el mismo impacto, pero para un judío que había estado esperando de generación en generación a un Mesías, a un gobernador supremo, el cual su reino no tiene fin, de esto habla la palabra de Dios. El Mesías que ellos esperaban era un gobernador supremo que nadie podía derrotar, ¿sí? En cual su reino no tenía fin. Pero ese es Jesús. Nada más que Él no vino a imponerse por la fuerza. No, vino a mostrarnos su amor primero, a vencer el pecado. Mire, el Mesías lo daría todo por Israel. Y el Mesías era lo más esperado en el corazón de un judío y en la mente de un judío. Era lo más esperado. Y lo más maravilloso es que Pedro no solo menciona que es el tiempo mesiánico y que Jesús era el Mesías, lo prueba. El versículo 22, vaya ahí por favor. Hechos 2:22. Nos habla de la vida de Jesús. Ahorita lo vamos a mencionar. El versículo 23 nos habla de la muerte de Jesús. El versículo 24 al 32 nos habla de la resurrección de Jesús. Y el versículo 33 al 35 nos habla de la exaltación de Jesús. Y ese es el mensaje de Pedro, ¿sí? Cuando empieza en el versículo 22, hermanos, habla y les dice primero a los varones israelitas. Habla primero a Israel. Déjeme decirle, ¿usted sabía que Dios escogió a una nación? Esa fue una elección, ¿sí? ¿Y por qué Dios no eligió a los mexicanos? ¿O por qué Dios no eligió a los rusos? ¿O por qué Dios no eligió a los turcos? ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiso. Dios eligió a Israel, ¿sí? Y el propósito de Dios en esa elección era que Israel fuera el medio por el cual el mundo conociera a Dios. Pero ¿qué pasó? Israel se ensalchó, ¿verdad? Dijo, oh, nosotros somos más importantes. A veces eso nos pasa a nosotros como cristianos, hermanos. Sí, decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, venimos a la iglesia cada domingo, ¿verdad? Y nos desconectamos del mundo. Nos desconectamos de que Dios es misericordioso, de que aún ama al pecador, de que aún tiene misericordia por el injusto cuando se arrepiente. Y nos creemos santos y hacemos distinción de personas. Y nos creemos más que los demás. Eso no es así. Debemos recordar, y ahorita lo vamos a ver, debemos de recordar que no nos debe de pasar lo que a Israel, pero me temo que a la iglesia de hoy, a la iglesia cristiana, nos ha pasado. Nos ha pasado que nos sentimos mejores que los demás, ¿sí? Oh, es que mi vecino no es cristiano y pues yo sí soy. Debemos tener esa compasión que mostró el Señor. Mire, cuando los judíos rechazaron al Mesías, Dios llama a su iglesia de los gentiles, ¿sí? Y del remanente de los judíos que creyeron en ese tiempo. Dios forma el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, en el cual somos parte tú y yo. Este cuerpo de Cristo, hermanos, este cuerpo de Cristo no estaba en la mente de ningún profeta en el Antiguo Testamento. No lo entendían. No se les reveló a ellos, se los reveló a nosotros.
Yo no sé si usted comprenda el impacto que esto es, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, los representantes de Dios en la tierra. Somos sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, ¿sí? La gente nos ve a nosotros y debería ver a Jesús porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, algo que no vemos a simple vista aquí es la gracia de Dios que se manifiesta a Israel. Gracia quiere decir favor inmerecido, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque Pedro empieza a dirigirse aquí en primero, varones israelitas. Eso es gracia. ¿Quién había crucificado al Mesías? Los israelitas. Pero aún así, el Señor permite que sea ellos primero. Nunca debemos de pasar por eso, hermanos, que es por gracia nuestra salvación. Y Pedro lo llama Jesús de Nazareno. Cuando le dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Ahora, el concepto de Nazaret en el contexto, como lo vemos en la palabra de Dios, nos deja ver que era un pueblo insignificante. Era un pueblo de donde Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? Era un pueblo, Nazaret era algo insignificante. Por eso la causa escrita en la cruz de Jesús, escuche, que dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Eso era una burla. Este es Jesús de Nazaret, perdón, el rey de los judíos. Esa era una burla de Pilato hacia los judíos, porque se traían pique los líderes judíos religiosos con Pilato. ¿Sí? Eso era una burla. ¿Por qué? Porque Nazaret no era nada, era un ranchito. Usted piensa en un ranchito que nadie lo conoce, ¿sí? Entonces así se veía Nazaret. Pero mire, qué hermoso es que Pedro se dirige a los varones israelitas y les recalca Jesús Nazareno. La palabra de Dios dice y se profetiza que iba a ser llamado Nazareno, ¿verdad? Les dice, varón aprobado por Dios entre vosotros. La palabra aprobado, hermanos, en este versículo, Hechos 2:22, quiere decir que fue exhibido por Dios. Que Dios aprobó todo lo que Él hizo. Todo lo que Él hizo, Dios lo aprobó, ¿sí? También quiere decir que Dios demostró su amor por medio de Él. Era un representante de Dios en la tierra. Era Dios mismo en carne humana, ¿sí? Cuando dice varón aprobado de Dios con las maravillas, prodigios y señales, habla de tres cosas. Maravillas habla de poderes milagrosos y sobrenaturales. Y es como siempre Jesús inició y abrió su ministerio. En el ministerio de Jesús habría muchos poderes, muchas manifestaciones, sanidades. Los ciegos recobraban la vista, sus ojos eran vueltos a crear. Los sordos, eso los expertos lo llaman poderes, un poder de creación, algo que no estaba ahí, ojos que no servían, oídos que no oían, ¿sí? Volvían a ser creados, un poder de creación, poderes milagrosos, cosas sobrenaturales, habla de maravillas, prodigios, pero aquí la palabra prodigios es algo que hace que el espectador se maraville, provoca un asombro, pero aparte de un asombro, provoca una admiración. Y señales habla de una indicación. Le digo, usted cuando anda buscando un restaurante, el Billie Jean por ejemplo, o el IHOP, si le gusta el IHOP, usted no ve el letrero del IHOP que dice ahí por el 225. Usted no ve el letrero del IHOP que dice IHOP 2 millas hacia el west. Y usted no va abajo del letrero, ¿sí? Y espera que le sirvan, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque una señal, escuche, es algo que siempre apunta a algo. Es algo que siempre nos dirige a alguien, o a algún lugar o a alguien. Estas señales que Jesús hacía, estos prodigios, esta expectación, ¿sí? Esta indicación apuntaba hacia el Mesías, que Jesús era el Mesías. Todo esto que el Señor hizo. Por eso dice, maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí?
Hoy en día mucha gente, y es curioso cómo la gente es atea hoy en día. Romanos capítulo 1 nos habla de que no hay excusa para ellos, porque por medio de las obras hechas Dios se ha manifestado a ellos. No se puede decir que no hay Dios, sino que el universo tiene un orden, el universo tiene un creador. Los árboles, la vegetación, los animales, de eso habla. Pero fíjense, a los judíos cuando les dicen que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis, los judíos constantemente negaban que Jesús era el Mesías. Su corazón estaba endurecido. Por eso al principio les decía, hermanos, no se nos debe de olvidar la gracia de Dios. Escuche, cuando esto pasa, los judíos tenían ya un sistema religioso. Pero ¿saben qué consistía? En poder. ¿Y saben qué más? En lo que corrompe más a los hombres, el poder y el dinero. El poder y el dinero. Ellos anhelaban ese poder y el dinero. Cuando usted lee la palabra de Dios, es fácil ver, hermanos, cómo en los sacrificios, cuando la gente iba a sacrificar cada año o en las fiestas solemnes, ya había un sistema en donde se vendían los animales. ¿Y sabe quién se enriquecía? El sacerdote. El sacerdote. Ya había un sistema donde había una casa de cambios, donde los judíos que venían de otras naciones querían comprar animales para sacrificar a Dios en ofrenda o en cualquier tipo de sacrificio. Y cuando se acercaban decían, pues tu moneda no vale aquí, tienes que comprar mi moneda, pero mi moneda vale 3 veces más que la tuya, así es que tienes que pagar 3 veces más. Y eso Dios lo aborrecía. Se endureció tanto su corazón. ¿Por qué? Porque era una estructura, hermanos, y nosotros debemos de cuidar eso. Nosotros debemos de cuidar eso en nuestro corazón. Escuche, tenemos que ver que el Señor Jesucristo está vivo en nuestro corazón, que somos guiados por el Espíritu Santo, y lo hemos estado viendo con las enseñanzas, que somos llenos y que esa llenura solo dura hasta que tú dejas de obedecer al Señor. Así de sencillo. Por eso constantemente debemos de ser llenos del Espíritu Santo, buscar esa llenura, tener esa conciencia de buscar a Dios para hacer su voluntad. Y esa llenura del Espíritu Santo sucede cuando estamos empapados de la palabra de Dios. Lo dice Colosenses 3:16, ¿sí? Que la palabra de Dios sobreabunde en vosotros. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo va a mover a su iglesia como Él quiere moverla. Sí, es bueno tener una estructura, pero nunca debemos dejarnos guiarnos por la estructura, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Usted vea, y si ha leído el libro de los Hechos, estos ya, los primeros 6 capítulos a lo menos, nos habla de que era un mover del Espíritu Santo. Y empezaron a surgir problemas buenos, ¿verdad? Dicen los americanos, that's a good problem. Problemas buenos, ¿verdad? Que empezaron a pelearse las viudas porque no recibían el dinero y la despensa. No, pues entonces es que eran muchas. Y los discípulos, ya se lo acabo de leer, dijeron, no podemos dedicarnos nada más a andar repartiendo y escribiendo las mesas. Tenemos que tener un orden. Pero ese orden iba dependiendo a cómo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:23 dice, a este Jesús, habla de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Mire, esto no fue un secreto para Dios. La palabra de Dios dice claramente que determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía lo que iba a pasar, ¿sí? La siguiente enseñanza, y no puedo irme más, hermanos, porque debe ser un solo tema ampliado, pero en la siguiente enseñanza que empieza de Hechos 2:23 vamos a hablar de cómo Dios conoce todo lo que va a pasar, cómo Dios permite entre sus discípulos un Judas. ¿Por qué lo sabía? No lo culpa. Quiero decir, no hace que Judas haga lo que hizo,
pero sí lo hace responsable por lo que hizo. Y aquí se habla, hermanos, de la soberanía de Dios, y no solo de la soberanía de Dios. Aquí se habla de un tema que es muy controversial, de un tema de que Dios tiene un plan. Por eso dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La palabra de Dios es muy clara, por eso es Dios. Él sabe lo que va a pasar. Y mire, cuando empecemos a ver este tema, lo que ha provocado en mí es simplemente ver que debemos acercarnos más a Dios para conocer sus planes. Debemos acercarnos más a Dios para que no nos tomen por sorpresa. A veces decimos, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué pasó aquello? Nos toman por sorpresa, ¿sí? Pero nuestra confianza debe estar en el Señor, ¿sí? Bueno, en la siguiente enseñanza vamos a empezar en este versículo 23, hermanos. No se nos olvide, hermanos, la iglesia la formamos todos, somos un cuerpo de Cristo. Y al pie, a la mano, al ojo, usted nos lo dijo esta mañana. ¿Sabe qué? Vamos a ir a Casa de Oración Denver, vamos a ir a visitarlos allá, y te tienes que comportar de esta manera, ¿verdad? No, porque es un organismo. Es lo mismo la iglesia, hermanos, es un organismo, ¿sí? Tenemos que trabajar para honrar a Dios. No tenemos que andar viendo que en nuestro cuerpo, en lo natural, no se ve lo que hace la mano, ¿verdad? El ojo no dice, oye, ¿por qué la mano no está haciendo nada? Yo estoy trabajando. O ¿por qué el pie no está haciendo nada? Yo estoy sentado, ¿sí? Y eso es importante. Eso es muy importante. Los dejo con esto. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano que lo dirija en una alabanza. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque verdaderamente, Señor, en tu palabra está el conocimiento, en tu palabra está, Señor, clara la visión que tú tienes para nosotros. Señor, hay veces el trabajo es más para unos que para otros. Y eso lo sabemos, Señor, los que estamos al frente. Pero te pido que levantes el anhelo y el deseo de todos aquellos que han sido llamados a servir en esta iglesia. Te pido que levantes el anhelo, el deseo, Señor, de honrarte y de servirte en aquellos que han dispuesto su corazón en crecer junto con nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la sencillez de tu palabra, por lo hermosa que es y por cómo nos dirige, cómo nos enseña día con día. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores o nuestras faltas, tus misericordias, Señor, nos enseñaban ayer, son nuevas cada mañana. Porque tus oportunidades son nuevas cada mañana, Señor. Y aunque a veces nos sentimos fatigados, a veces nos sentimos en depresión, Señor, a veces las cosas que nos suceden nos apagan. Y lo digo por mí, Señor. Lo que sucede a nuestro alrededor, nuestro trabajo, de lunes a viernes, son cosas que tú tienes el control de ellas. Y que sabemos que nos proteges. Sabemos que estás con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que esto nunca se nos olvide, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos fortalezca, nos renueve, nos sustenta. En el nombre de Jesús te damos gracias. Oh Padre, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Jesucristo, eres la vida, la esperanza de mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Parece si lo alaban en esta hora. Sobre todo Levante sus manos y principado, sobre toda potestad, Sí, Señor, para eso estamos aquí. sobre toda autoridad eres Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza
bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerme. No, no, no. Jesucristo eres en mí, es la novedad, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Te agradecemos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este domingo en que venimos a adorarte, Señor. Gracias por este lugar. En tus manos ponemos, Señor, la situación aquí en nuestro estado de Colorado, ya que no sabemos lo que nos espera más adelante, pero sí sabemos que estás con nosotros. Señor, queremos seguir alabándote y te damos gracias por este lugar, el cual has abierto para hacerlos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo domingo. Salúdense por ahí, sí, así. Ya que se nos está pidiendo guardar la distancia, ¿verdad? La iglesia luterana que nos renta aquí, estamos ahora sí que bajo sujeción de ellos.